ganglios basales está relacionado con el movimiento. Y es esa parte la que vamos a revisar ahora, empezando por un recuerdo anatómico. Como ustedes recordarán de sus clases de neuroanatomía, los ganglios basales son un conjunto de estructuras nucleares profundamente situadas en el interior de los hemisferios cerebrales. Y estos ganglios basales están constituidos por un gran núcleo en forma de C que se llama núcleo caudado, conectado en la porción anterior con una parte del músculo lenticular. El músculo lenticular entonces está localizado en el eje de curvatura del núcleo caudado y la parte periférica de ese núcleo lenticular recibe el nombre ¿de qué? De putamen, el putamen. Están conectados entonces núcleo caudado y putamen. Son en realidad la misma estructura, solamente separadas, desgajadas por las fibras de la cápsula, del brazo anterior de la cápsula interna, que están pasando por delante de ella. Además de esta estructura, en la parte interna del núcleo lenticular vamos a encontrar dos estructuras que tienen prácticamente el mismo nombre. Es el globo pálido o globo pálido, que los demás se lo reconocen. Fíjense ustedes que ahí están en verde clarito esas dos estructuras, en globos pálidos, están divididos por una franja de sustancia blanca en una porción lateral o externa y una porción medial o interna, que resulta ser la punta del núcleo lenticular. Inmediatamente por debajo de ese núcleo, de ese globo pálido interno, está el tálamo. El tálamo no es una parte de los ganglios de la base, pero recoge y transmite fibras que nacen de los ganglios basales. Así que lo mencionamos para que nos podamos situar anatómicamente. Lo que sí importa en los ganglios basales es un pequeño núcleo que está por debajo de este tálamo. Es el núcleo subtalámico. Núcleo subtalámico, ¿lo recuerdas con su nombre propio? ¿No? ¿Alguna idea? Núcleo subtalámico de Lewis. Esa es la clásica denominación. Fíjense que estos anteriores núcleos están relacionados con el prófense, embriológicamente la parte más anterior del tubo neural. Pero el núcleo subtalámico, tanto como el tálamo, ya no son parte del prófense, son evaluaciones del diencéfalo. Entonces el núcleo subtalámico es diencefálico, de origen diencefálico, y está cabalgando entre los hemisferios cerebrales y el tronco cerebral. Por debajo de él encontramos otra estructura que corresponde a los ganglios basales, y la conocemos bastante bien, que es la sustancia negra. Sustancia negra, gracias a su color, por la gran cantidad de melanina que tiene, también conocido como el gonoídro. No, una pena. ¿Cuál era? Locus niger. Entonces, este locus niger no es diencefálico, es mesencefálico. Es una estructura que se origina en el mesencéfalo. ¿Ok? Entonces ahí se los presento a los que no los hayan conocido antes, a los ganglios basales. Un poco de terminología, porque hay varias aplicaciones de diferentes terminologías que a veces confunden al estudioso. Fíjense que
tanto el núcleo caudado representado por el celeste como el putamen corresponden a una sola estructura que vamos a llamar el neoestriato o el estriato más corriente. Cuando ya ganamos familiaridad, el estriato. Entonces, con este término nos estamos refiriendo a las dos más grandes de los ganglios basales. Por dentro de ellas están las dos divisiones del globus pálido, que son parte del palio estriato, un origen previo, anterior. Y por debajo, el núcleo talámico, que habíamos dicho es diencefálico, y la sustancia negra que es mesencefálica. Fíjense entonces que estructuras de diferente origen dentro del tubo neural confluyen a ser una unidad funcional. Y estructuras que se han desarrollado en diferentes momentos evolutivos a lo largo de la evolución de las especies también se están reuniendo para trabajar como una sola unidad. Simpático, interesante. Nuestros problemas empiezan cuando se nos ocurre revisar cuáles son las conexiones que tienen estos ganglios basales. Nos damos cuenta que no es sencillo, es bastante complicado, pero vamos a tratar de organizarnos en una secuencia lógica. Fíjense ustedes que los ganglios basales tienen una sola entrada. Una sola vía de entrada, y es la que está entrando al estriato. La vía de entrada a los ganglios basales es entonces la vía que está yendo al estriato. ¿Y de dónde viene esa vía? A través del fascículo córtico estriado, que es un avance que están haciendo de prácticamente toda la corteza cerebral, pero sobre todo la corteza localizada en las regiones del lóbulo frontal y parietal. De ahí están saliendo la mayor parte de las fibras del fascículo córtico estriado, que van a terminar en el estriatum. Su nombre lo dice, córtico estriado. ¿Cuáles son estas estructuras del estriatum? El núcleo caudal. Putamen y núcleo caudal. Entonces, ya nos aclaramos la entrada a los ganglios basales viene de la corteza a través del fascículo córtico estriado. La salida de los ganglios basales también es simple. Viene a través de proyecciones que nacen del núcleo del tálamo y que van a terminar en regiones de la corteza, pero no en toda la corteza. Van a terminar en las regiones del lóbulo frontal. ¿De qué núcleos nacen las fibras que van a subir hacia la corteza motora? Perdón, hacia la corteza frontal. Del núcleo ventral anterior, del tálamo, y núcleo ventral lateral del tálamo. Fundamentalmente de esos dos núcleos salen los fascículos de fibras que terminan en el lóbulo. Además hay un contingente de fibras que están naciendo de un pequeño núcleo talámico llamado núcleo centromeriano. En resumen, lo fundamental es el núcleo ventral anterior y ventral lateral, y adicionalmente el núcleo centromerial ventral. Esa es la vía de acceso a la corteza frontal, la vía de salida de los ganglios basales. Si ustedes se pueden fijar, aquí hay una configuración simple, una sola vía de salida y una sola vía de entrada.
y todas las conexiones de los ganglios basales, estamos hablando de las conexiones motoras, pero no son las únicas. Las conexiones motoras, todas ellas van a actuar sobre el movimiento a través de las cortezas del lóbulo. De nuestras clases anteriores ya sabemos que la salida de la corteza motora es a través de los fascículos que están descendiendo hacia el tronco cerebral, hacia la médula espinal y hacia el cerebro. Entonces, la única forma de manifestar su función de los ganglios basales es a través de esas vías de salida. No hay conexiones directas de los ganglios basales sobre el tronco cerebral. No hay conexiones directas de los ganglios basales sobre la médula espinal. No va a ninguno de esos lados. Toda la influencia que hace sobre el movimiento va a través de la corteza del lóbulo frontal. Y esa corteza se ocupa fundamentalmente de qué categoría de movimientos? Movimientos voluntarios. Movimientos voluntarios. O sea que van a manejar las cosas que nosotros queremos hacer. ¿Está claro hasta ahí? Fácil que está hablando este doctor. Tonterías. No. Ahora vienen las conexiones intrínsecas de los ganglios basales. Ahí se complica un poquito la cosa, pero tampoco es para morir. Fíjense de que del estriatum hay fibras que se van a dirigir sobre todo a los globos pálidos. Tanto al globus pálido lateral o externo, como al globus pálido medial o interno. Del globus pálido van a salir fibras que van a terminar directa o indirectamente en los núcleos talámicos. ¿En cuáles núcleos talámicos? En el núcleo ventral anterior y ventral lateral. Además que hay fibras que están yendo tanto del estriatum o de los núcleos de los globos pálidos a las otras dos estructuras que son dependientes de los ganglios basales. El núcleo subtalámico de Lewis y la sustancia negra. En asas cerradas están viendo ustedes hacia un sistema de conexión intrínseco que va y viene, que pueden ir y venir de la misma estructura de origen o que pueden ir y terminar una vez más en los núcleos dentales, los mismos núcleos que ya hemos mencionado varias veces. Así sistematizada la cosa, no está grave, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso, gracias. Eso me refuerza, me dice, sí, está todavía aquí. Bueno, magnífico, estas son las conexiones, cómo trabajan. Ahí está el problema. Vamos a ver cómo trabajan estas conexiones. Vamos a simplificar la cosa y vamos a destacar un circuito de conexiones que se establece entre la corteza hasta la corteza, que lo vamos a llamar el circuito motor principal o el circuito motor directo. Motor principal o directo, cualquiera de las dos. Nos da una idea clara de la importancia de este circuito. Fíjense que este circuito, vamos a ver de lo que actualmente se gira, está saliendo de y con sus fibras ascendentes están terminando en áreas del lóbulo frontal. ¿En qué áreas del lóbulo frontal? Básicamente en dos áreas. En las áreas premotora y motora accessoria. ¿Se encargan de qué? ¿De qué se encargan estas dos áreas? Sí, pero ¿de qué parte de los movimientos, de los componentes de los movimientos de las dos cosas? Hemos quedado con detalle cuando hablábamos de movilidad voluntaria. De programar qué músculos se van a
y se van a activar, van a intervenir en un determinado movimiento. Una programación de los movimientos que la mandan después a la corteza motora para que la corteza ejecute ese programa. ¿Cierto? Son estructuras de programación. Y además son estructuras de conjunción de ambos lados de nuestro cuerpo. Los movimientos coordinados, por ejemplo, de las extremidades, cuando nos estamos atando los zapatos, por ejemplo, son independientes del funcionamiento de esas estructuras premotoras. Sobre esas estructuras están llegando entonces las fibras que nacen de los núcleos talámicos del estado anterior, ventral lateral y aquillos del centro medial, que de repente nos olvidamos en nuestro discurso de mencionar. Fíjense ustedes que por el tipo de neurotransmisores de estas fibras están utilizando el neurotransmisor glutamato. Ustedes no sé si ya lo conozcan, no sé si se los han explicado en las clases de sobrestés, de sensibilidad. Esos neurotransmisores son excitadores. Neurotransmisores excitadores que provocan potenciales postsinápticos excitatorios. ¿Ok? Entonces se descarga los neurotransmisor glutamato y generan potenciales postsinápticos excitatorios que van a provocar un potencial de acción en la membrana de la célula postsináptica. Entonces, al ser excitatorios, ¿cuál va a ser el efecto que tengan sobre la activación o inactivación de las vías motoras descendentes? ¿Van a activar o van a inhibir? Eso es clave. Van a activar. Entonces, toda la descarga que viene de los núcleos talámicos es activadora de la motricidad, provoca activación. Ahora veamos la parte como ustedes recordarán, lo hemos mencionado hace un instante, la vía de entrada es el fascículo córtico estriado, entrada a los ramos de la base. También es una vía que utiliza el mismo neurotransmisor, el glutamato. Por lo tanto, también es una vía excitatoria. Tanto la vía de entrada como la vía de salida de los cambios basales está utilizando glutamato y son vías excitatorias. Entonces, ¿qué hará una descarga que nazca de cualquier parte de la corteza cerebral y termine en el estriato? Va a activar a las neuronas localizadas en el estriato. ¿Cierto? Ok. En el estriato hay fundamentalmente dos categorías de neuronas relacionadas con el movimiento. Unas las pequeñas, que son las que están predominando, más, y las grandes deberán dirigirse fundamentalmente a través de sus fibras al globus pallidus medial, interno. Ahí están representadas por esa línea celeste. Y esas fibras tienen otro neurotransmisor. Es el GABA, ácido gamma aminobutírico, que es básicamente un neurotransmisor inhibitorio, que es lo que provoca en potenciales locales, potenciales postsinápticos inhibitorios, vale decir, bloquean las descargas que están saliendo de la neurona postsináptica. ¿Sí? ¿Está claro así? Muy bien. Entonces, la activación del fascículo córtico estriado va a su vez a provocar una descarga sobre el globus pallidus medial, pero una descarga inhibitoria. Estas fibras van a inhibir a las neuronas del globus pallidus medial.
Y fíjense ustedes que las neuronas del globus pallidus medial, a su vez, están enviando sus fibras sobre los núcleos del tálamo, los ventral anterior y ventral lateral del tálamo. Pero esa vía, la salenticular se llama, esa vía también utiliza el GABA como su neurotransmisor. Por lo tanto, ejercen una función inhibitoria sobre las neuronas talámicas. Ahora, intenten ustedes sintetizar eso en una sola activación. Veamos, síganme. No físicamente, solo con su atención. Se activa la corteza cerebral, cualquier parte de la corteza cerebral. Estamos hablando, por ejemplo, de las partes motora, sensitiva, o sea, somatostésica primaria, y área parietal posterior. Sale un tren de impulsos que van a activar a las neuronas del estriato. Estas, a su vez, van a mandar un tren de impulsos inhibitorios sobre el globus pallidus medial. Y esas eferencias inhibitorias van a inhibir a las neuronas del globus pallidus medial, que a su vez estaban inhibiendo a los núcleos talámicos. La pregunta del millón: ¿cuál va a ser el resultado sobre la activación o la inactivación de las vías motoras descendentes del lóbulo frontal? ¿Se activa? ¿Se inhibe? No pasa nada. Ustedes dirán. Escuchen. Inhibe, dice ella. ¿Tú qué opinas? Vamos a hacer una encuesta democrática. Y democráticamente vamos a llegar a la verdad, entre comillas. ¿Qué opinas tú? Se inhibe. Yo creo que se activa. Se activa. Se activa. Haremos una cosa fácil. Los que piensen que se activa, levanten la mano, digan, sí, yo pienso que se activa. ¿Y qué? ¿Qué me importa? Yo voy a contabilizar, por favor, no sean cobardes, no las bajen su manito, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, creo que medio crees. Sí, no, de 20, 21, ya pues, no sé qué atrás, 22, 23, 24. Ahí está. Ahora bien, vamos al otro lado. Levanten la mano los que crean que todavía inactiva a las descargas descendentes. Levanten la mano, yo creo así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 o 3 han levantado también la mano hace rato. Bueno, no importa. Entonces, ¿quién ha ganado? La teoría de la activación. Estamos hablando entonces de que se activa. Y como esto es una democracia participativa, la vía se activa. Vamos a establecer que esta activación activa la corteza y por lo tanto activa las vías descendentes córtico-vulvares, córtico-espinales o cerebelosas. ¿Queda así? Un aplauso para el contenido. Si ustedes lo analizan en detalle, la cosa es fácil. Ver qué pasa con esto. Si estas neuronas inhibitorias se activan, ¿qué pasa con esta vía ascendente? Ya estamos entendidos. Ya, no quiere. Si alguien le devuelve el tamaño de esta cosa, ya no tanto tampoco. Les decía que si esta vía inhibitoria se activa, ¿qué va a pasar con la descarga de las fibras que están yendo a la corteza premotora? Se va a inhibir. Ahora bien, si esta vía inhibe al inhibidor, ¿qué va a pasar con esta vía? Se activa. Se va a activar, porque las inhibitorias están bloqueadas. Por lo tanto, la descarga
cada vez que se active las porciones posteriores, digamos, de nuestro fascículo córtico striatum, se van a aumentar sobre las motoneuronas, ya sea del tronco, ya sea de la médula, ya sea del cerebelo. ¿Estamos? Ok, ustedes sabían, ¿eh? Yo tengo fe en ustedes. De aquí en adelante lo hacemos democrático, por elección directa. Ahora bien, veamos aquí otro circuito, un adicional, el circuito motor indirecto. También lo llaman secundario. Prefiero que lo llamemos el circuito motor indirecto. Aquí nos estamos refiriendo, porque allá en la imagen se está viendo el circuito motor directo y su circuito de ida y vuelta, pero aparece algo más. Aparece un conjunto de fibras que nacen del propio estriato, pero de otra categoría de neuronas. Neuronas grandes, que están pocas, pero están conectándose con el globus pallidus lateral. Ya no el globus pallidus medial, que era de la vía principal, el globus pallidus lateral. Entonces tienen neuronas que no van a seguir este mismo camino, se van a desviar y van a mandar sus fibras sobre el núcleo subtalámico del Lewis, donde se va a hacer otra sinapsis, y cuyas fibras que salgan de esas neuronas van a terminar ¿dónde? En el propio globus pallidus. Van a terminar en el globus pallidus lateral, pero sobre todo van a terminar en el globus pallidus medial. Ahora bien, las fibras que están saliendo de las células estriatales son GABAérgicas, para decir son inhibitorias. Por el contrario, las fibras que nacen del globus pallidus lateral, no por el contrario, perdón, olviden eso, esas fibras que nacen del globus pallidus lateral también son GABAérgicas, también son inhibitorias. Ahora sí, las fibras que están naciendo del núcleo subtalámico de Lewis son glutamatérgicas. Tengo algún problema con glutamato. Son glutamatérgicas excitatorias, ya sea sobre el globus pallidus lateral, pero sobre todo sobre el globus pallidus medial. ¿Ok? Van a actuar sobre las mismas neuronas inhibitorias que estaban inervando a los núcleos talámicos. ¿Qué pasará cuando se active esta vía indirecta? ¿Qué va a pasar con la descarga de salida córtico-vulvar o córtico-espinal? ¿Va a disminuir? ¿Se va a mantener? ¿Va a ser mayor? ¿Qué opinan ustedes? Otra vuelta a la democracia. La democracia en marcha. Pero un poquito más complicado, ¿no? Estamos metiendo un nuevo actor dentro de esta ecuación. ¿Qué opinan? Activa. ¿Lo hacemos democrático? ¿Sí? Ya pues. Los que crean que disminuye la descarga, levanten la mano. Los que crean que esta vía se inhibe, levanten la mano. Eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, se está cansando la mano. 16 dicen disminuye. Ahora díganme los que piensan que esto aumenta. Levanten la mano. Te estás reñido, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿sí o no? Ya, sí. 13, aquí, levante la mano, este es un 14 han pensado que aumenta. Fíjense que creo que la democracia no va a funcionar en esta oportunidad. Y se está activando esta vía que está
activando a las neuronas GABAérgicas inhibitorias. ¿Qué va a pasar con, bueno, la función de las neuronas talámicas? Sí. ¿Aumentará o disminuirá? Va a disminuir. Y por lo tanto, al disminuir la estimulación sobre las cortezas motoras y premotoras, la vía corticoespinal corticovulvar va a disminuir. ¿Sí? Creo que son los que han ganado. Sí, habían ganado, perdón. Estoy queriendo hacer trampa. Elecciones nacionales y aparecen. Todo el mundo me mete una trampa. Entonces, sí, señor, tienen razón. Una vez más, democracia en marcha. La actividad de este núcleo subtalámico disminuye la activación de la vía corticoespinal o corticocerebrosa. Ok. Vamos por otro lado. Hablemos de otro circuito, el tercer circuito, el circuito microestriatal. Vale decir, involucra a la sustancia negra y al propio estriato. Fíjense que lo esencial de este circuito es que las células de la porción compacta de la sustancia negra, la pars compacta, están enviando fibras sobre el propio estriato. Pero estas fibras no son ni glutamatérgicas ni GABAérgicas, son de otra categoría de fibras. Son dopaminérgicas. La dopamina, una vez más. Ustedes han debido escuchar bastante sobre dopamina cuando estamos hablando de somestesia. Interviene mucho en nuestras conexiones somestésicas. Entonces, la dopamina va a actuar sobre las neuronas del estriato. Ahora bien, ¿cuál va a ser el efecto que tenga este neurotransmisor sobre las células del estriato? Y aquí viene algo bien raro, bien interesante además, que no actúa con un solo efecto. Dependiendo de los receptores de las células del estriato, este neurotransmisor va a poder activar a las neuronas del estriato. El receptor es el receptor T1. Va a activar a las neuronas estriatales y por lo tanto va a activar toda la vía principal. Pero si actúan estas fibras sobre los receptores T2, van a generar exactamente lo opuesto. Van a inhibir. No me hago acostar. Ya. Van a inhibir a las células estriatales. Entonces, la dopamina tiene dos efectos. Uno excitatorio sobre la vía directa y otro inhibitorio sobre la vía indirecta. Pregunta del millón, un poquito más complicado todavía. ¿Qué va a pasar con la descarga cortical eferente? Ya no vamos a hablar corticovulvar, corticoespinal, ya. Cortical eferente. ¿Qué va a pasar cada vez que se active esta vía de dopamina? Piénselo. Actúa en una, actúa en la otra. ¿Qué hace? ¿Democrático? Analicen, porque ustedes son al final de cuentas los que tienen que decidir qué va a hacer. ¿Activa o no activa? Una vez más, los que dicen que se activa, levanten la mano. Tienen muy buena vista, se ven rápidamente, la mayoría. Es una vía que se activa. ¿Por qué? Porque van a activar principalmente al freno y van a inhibir al que estaba activando al freno. Entonces se bloquea por doble partida la influencia inhibitoria sobre los núcleos talámicos y va a haber un aumento de actividad, va a haber una excitación de las vías corticoeferentes. ¿Listo?
Ya, muy bien. Se nos está acabando el tiempo. Un cuarto circuito, el último, el más pequeño de todos. Las vías de interneuronas estriatales. Resulta que no solamente hay dos categorías de neuronas dentro del estriato, hay una tercera categoría de neuronas que lo que tienen de característico es que utilizan otro neurotransmisor. En este caso estamos hablando de la acetilcolina. La acetilcolina nosotros lo conocemos porque tiene una influencia excitadora sobre la corteza cerebral. Es un neurotransmisor excitador en la corteza y también en los ganglios basales. Fíjense ustedes entonces aquí en rosadito, apenas visible, estas neuronas acetilcolinérgicas que están yendo a actuar sobre las dos categorías de neuronas eferentes del estriato. Van a actuar sobre las que tienen receptores D1 y va a actuar sobre las que tienen receptores D2. Pero fíjense que van a producir el efecto opuesto. Van a activar a las neuronas D2 que eran inhibidas por la dopamina y van a inhibir a las neuronas D1 que eran activadas por la dopamina. O sea, hacen exactamente lo opuesto. ¿Cuál es el resultado de esa acción sobre las eferencias corticoespinales y corticovasculares? ¿Se activa o se inhibe? Obviamente ya no hay donde perderse, esto se va a inhibir. Haciendo lo contrario que activado, va a inhibir. Entonces, fíjense que en este circuito, en este último componente del circuito, vamos a poder conseguir el efecto contrario a la estimulación de la sustancia negra. ¿Fuego? Bien. Tenemos pocos minutos, pero sí vamos a poder hablar de... Me acabó la pila. Necesitamos un recambio de pilas porque ya me voy. ¿Qué es lo que hacen los ganglios basales con estos circuitos de estimulación o de inhibición? ¿Para qué sirven los ganglios basales? Y acá quiero poner una de las cualidades o habilidades de los ganglios basales. Es generar un engrama motor. ¿Qué es engrama motor? Un engrama motor es el conjunto de adaptaciones motoras que se van a producir por un aprendizaje de las neuronas. Y acá lo estamos poniendo con el mismo movimiento. Fíjense ustedes, cuando nosotros hacemos nuestra firma, vamos a poder reproducir esa firma una y otra vez. Cuando estamos aprendiendo a firmar, estamos buscando una vez que hemos escogido qué es lo que vamos a hacer como firma, empezamos a repetirla, empezamos a hacer un aprendizaje de cómo es nuestra firma. Y una vez que hemos aprendido, hemos creado un engrama motor, una serie de movimientos para hacer un trazado, lo podemos reproducir. Y lo podemos reproducir una y otra vez. En el cheque vamos a firmar, en la hoja del examen vamos a firmar. Siempre, en teoría, va a ser la misma firma. Pequeñas variaciones, pero básicamente es la misma firma. Se ha creado un engrama motor. ¿Quiénes son los que han creado ese engrama motor? ¿La corteza cerebral o los ganglios de la base? Los Por el ganglios. tema en el que estamos, ¿dónde nos vamos a perder? Pues con los ganglios de la base. Ahí es donde se está registrando lo que la corteza está mandando a hacer por el movimiento luchar. Porque al principio era misterioso,
era pura actividad voluntaria, pero después, y aquí viene la clave, se hace automático. Se volvió la motricidad automática, pero una firmita aquí ya ni nos fijamos. Fuimos trazados. Pero sí, tan igualito, casi igualito que anterior. Se ha hecho automática la motricidad voluntaria. Y eso es la creación del engrama motor. Vamos a involucrar entonces una serie de músculos para reproducir el mismo movimiento. ¿Hasta ahí está claro? Pero, si ustedes quieren hacer, hagan. Si quieren hacer, hagan. En sus cuadernos, en sus computadores, hagan una pequeña firma, pequeñita, de 1,5 centímetros de tamaño. Su firmita. Tímida. ¿Dónde está? Ya, casi no se ve tu firma. ¿Qué pasa? La tuya. Ah, chiquita todavía la tuya. Genial. Bueno, todos ustedes tienen su firma. Ahora, háganme su firma en toda la extensión de la hoja de papel que tienen en la mano o en su lápiz. En toda la extensión. Vamos, vamos. Firme. Ay, no. Ay, no. ¿Listo? ¿Lo hicieron? Si se fijan bien, son los mismos movimientos. Pregunta para ustedes. ¿Son los mismos músculos? No, para nada. Son otros músculos. Si ustedes aprendieran a manejar la mano izquierda, podrían reproducir lo mismo con su mano izquierda. Otros músculos. ¿Ok? Si pudieran manejar los pies, podrían hacer la misma firma. Entonces, vean ustedes, diferentes músculos intervienen para desarrollar el movimiento, el mismo engrama. Esa es la otra habilidad de los grandes bazares. Y ahí la dejamos. ¿Listo? Papeles, ya no es firma, es nombre y apellido.